volviendo a comenzar como iglesia a repasar la historia de Cristo, ¿verdad? Y comenzamos a repasarla en estos domingos antes de la Navidad, que hacemos este repaso de la profecía de la venida de Cristo y de la esperanza del pueblo de Israel, y también cómo compartimos nosotros la esperanza en la segunda venida de Cristo. Por eso el Adviento es importante, ¿verdad? Es importante porque tenemos la oportunidad de parte de Dios de volver a comenzar la historia de Cristo y enfocarnos en estas 4 palabras claves que están representadas ahí con las velas de la corona: la esperanza, el amor, el gozo, la paz. Esperanza, amor, gozo y paz. Y todas estas 4 palabras claves están fundadas en Cristo. Es esperanza en Cristo, es amor en Cristo, es gozo en Cristo y es paz en Cristo, ¿verdad? Por eso no debemos de perder de vista de qué se trata nuestro trabajo como iglesia. Bueno, la meditación de hoy se llama El caudillo de Israel y tiene un subtítulo. El subtítulo sería No al amor apache, ¿verdad? Y vamos a hablar por qué. Estamos repasando también en nuestra serie el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ahora estamos con la mansedumbre, ¿verdad? Y entonces el domingo pasado comenzamos a hablar de mansedumbre y dijimos que mansedumbre no es debilidad, no es una persona mansa, no es una persona débil, sino que mansedumbre es alguien que le pone toda su fuerza al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces lo contrario de manso sería una persona brava, agresiva, ruda, ¿verdad? De un trato violento en su palabra y en sus actos. Cuando era niño me impactaba la caricatura de los cavernícolas que él llevaba a ella jalándola del cabello, ¿verdad? Ustedes están familiarizados con esa imagen de un hombre que lleva a la mujer jalándola del cabello, ¿no? Entonces me impactaba, ¿verdad? Me impactaba porque decía, ¿cómo es posible? ¿Será posible? Hasta que lo vi en una pareja de jóvenes que lo pusieron en práctica en un piso que era muy resbalosito. Ella tenía el pelo muy largo, entonces él la jalaba del cabello. Claro que ella se agarraba el cabello aquí atrás, ¿verdad? Se agarraba, entonces realmente no le estaba jalando bien directamente al cuero cabelludo, sino solamente el pelo mismo. Pero era una visión así como de mucho impacto, ¿verdad? Que él jalaba a su novia de los cabellos. Y nosotros hemos llamado a eso el amor apache. Y es un concepto muy difundido entre nosotros, ¿verdad? De ser agresivos, violentos en nuestros tratos familiares. Y es un poquito injusto que digamos amor apache, porque cuando leí un poquito más de cómo eran los indios americanos, y especialmente del norte, los que llamamos apaches, cuando se trata de el cuidado a los niños, eran mucho más cariñosos de lo que nosotros somos. Las madres indígenas llevan a sus hijos muy cerca de su cuerpo, ¿verdad? Ya sea en la espalda con un arreglo ahí de un rebozo que lo amarran al niño, y en todo lo que están haciendo el niño está pegado a la mamá. Y no solamente cuando es bebito, ¿verdad? Todavía de un niño de 1 año todavía está muy sobreprotegido, cargado por la mamá. Y ese trato que algunos dicen, ya lo vas a embrasilar, ¿verdad? Déjalo, ya no lo cargues tanto. Es lo que hacía que los indígenas fueran guerreros tan valientes.
eran guerreros que daban mucho en sus batallas, ¿verdad? Arriesgaban su vida, eran muy aguerridos, muy bravos, precisamente porque tenían como muy fuertes sus raíces y su fuerza en sí mismos, su confianza en sí mismos, porque habían tenido un trato muy especial de su madre. Entonces está ligado el hecho de que la madre apache cargaba al bebé mucho y le prodigaba mucho apapacho, mucho cariño. Eso hacía que el niño fuera muy seguro de sí mismo y pudiera ser un gran guerrero. Interesante, ¿no? Entonces no debemos de decir amor apache, llamémosle mejor amor cavernícola. Amor cavernícola a ese tipo de amor que es un amor que es bravo, violento, que está combinado con agresión, ¿verdad? Y vamos a regresar a eso un poquito después de ver el texto bíblico. Estamos en Miqueas capítulo 5 y es el anuncio del lugar en el que iba a nacer el Mesías. La profecía de Miqueas está ubicada en la amenaza del pueblo asirio que va a venir y va a destruir, pues ya destruyó el pueblo del norte y que va a destruir también a Sión, a Jerusalén. Sabemos por la historia que esta amenaza no se cumplió, es decir, sí destruyó a Asiria al norte, pero al sur no logró. Pero está latente la guerra, ¿verdad? El asunto de que vienen a destruirnos estos enemigos, que vienen a amenazar la misma existencia del pueblo de Dios. Y entonces viene este cántico de una figura, un líder, un caudillo que va a ser distinto y que va a lograr la paz. Y que iban a ser en este pueblito de Belén, Belén Efrata. Cuando vemos la palabra Belén, inmediatamente en el Nuevo Testamento nos identifica a Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Pero antes de que Belén fuera famosa, porque ahí nació Jesús, Belén ya era famosa por otra razón. Y es que en Belén había nacido el rey David. Y entonces, antes de la venida de Jesús, Belén era el lugar que evocaba, de ahí había salido David, el rey David. Entonces, inmediatamente uno identifica, de ahí va a venir, de la familia de David. Y dice, tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el caudillo de Israel, cuyo origen se remonta a días antiguos, a un tiempo inmemorial. Habla de una figura humana, nacida en Belén, pero que tiene origen inmemorial, que tiene realmente una preexistencia, que es una figura mucho más que solo humana. Sí, en una dimensión humana, pero que también proviene de la eternidad. Ese es Jesús. Y Él traería la paz. Ese sería el caudillo. Entonces, el profeta Miqueas, con lo que alcanza a ver de la voluntad de Dios, solamente ve que su nación está en peligro de guerra, hay amenaza, están muy violentos los asirios, y en esto tiene un destello de revelación de Dios, que le dice, va a venir el Mesías, y van a ser en Belén, y este es de tiempos inmemoriales, tiene origen eterno, y es hijo de David, y él traerá la paz. Esos pocos destellos todavía de una revelación incompleta, todavía a medio amanecer, como cuando antes de salir el sol ya se notan los contornos, pero no se nota bien los colores de las cosas, las formas, pero ya sabemos que va a venir la luz. Así está el profeta Miqueas. No habla claramente así con todas sus letras que es Jesús de Nazaret, el Mesías, pero sí dice, pues es un descendiente de David, ¿verdad? Pero que tiene realmente raíces eternas, ¿verdad? Y que traerá la paz. Y hasta ahí llega
Miqueas dentro de lo que él está viendo. Es una de las características de los profetas, que hablan a su momento, el momento suyo que tiene una coyuntura histórica de guerra y todo, pero que tiene un destello de lo que Dios quiere hacer en el futuro. Y eso se cumplió la venida de Cristo. Y este Cristo fue realmente manso y humilde de corazón. Y un ejemplo de la mansedumbre de Jesús está precisamente ahí cuando lo estaban juzgando. Lo arrestaron y lo llevaron a juzgar en frente del sumo sacerdote y del suegro del sumo sacerdote, ¿verdad? Y estaban ahí en la casa del suegro del sumo sacerdote, Anás, suegro de Caifás, ¿verdad? Y esto es en Juan capítulo 18. Y entonces Jesús les dice, pues todo el tiempo estuve en público enseñando. ¿Por qué me quieren preguntar sobre mi enseñanza? ¿Cuál es mi teología? Pues siempre estuve hablando al público, hasta me tomaban película, me ponían ahí en internet. O sea, es una predicación pública, nada secreto, y no he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué está este interrogatorio? Pregúntenle a mis oyentes, ellos podrán darles información. Cuando uno de los guardias que estaba junto a Jesús oyó esa respuesta, que le pareció una respuesta insolente, le metió un cachetadón, ¿verdad? Le dio una cachetada a Jesús, ¿no? Le pegó a Jesús. O sea, se empezó a poner caldeada la cosa, ¿verdad? Se empezó a poner caliente, ¿no? La cosa. Oye, ya estamos en juego de manos, ¿verdad? Ya empieza a calentarse la cosa, ¿no? Y le dice, ¿cómo te atreves a contestarle así al sumo sacerdote? Y entonces la respuesta de Jesús es muy interesante, porque Jesús no se agarra a cachetadas con el otro también, o no se agarra a decir, a ver, montonero, ustedes son muchos contra mí, Pedro, Juan, los celotes, el celote, el hijo del otro, el hijo del celote, Simón, vengan, ¿verdad? Están agarrando cachetadas aquí. Ni tampoco mandó que las huestes celestiales aparecieran, ¿verdad? Y que lo defendieran, sino que le dijo con palabras, ¿verdad? Si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Wow, qué palabra, qué respuesta de Jesús. A mí me gustaría poder hacer un póster de esa respuesta de Jesús, ponerlo por todas partes, en las estaciones del metro, de los autobuses, por todas partes en nuestro Monterrey, ¿no? Y Jesús dijo esta clase de respuesta. Si dije algo mal, pues dime. Y si no dije nada mal, pues ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Es la pregunta de los hijos a sus padres, de las esposas a sus esposos, ¿verdad? De los alumnos a sus maestros, de los pequeños a los grandes, de los débiles a los fuertes, de los pobres a los ricos. ¿Por qué me pegas? Cuando Miqueas estaba dando esta profecía, precisamente él dice, Jerusalén, prepárate para la guerra, píntate la cara de guerrero, ¿verdad? Córtate, sí, hazte heridas para que te enojes, para que te empieces a arder, porque nos han puesto asedio y golpean duramente en la mejilla a los que gobiernan Israel. En aquel tiempo, con la poquita revelación que tenían,
del carácter de Dios. Ellos estaban preparándose para defender a la guerra, defenderse de la guerra con más guerra, y a prepararse para dar cachetadas frente a las cachetadas. Pero uno, verdadero gobernante, verdadero caudillo de Israel, sí recibió una bofetada en su mejilla y no la respondió con agresión, sino con una palabra. Y una palabra que seguramente ese guardia del templo, cuando escuchó a Jesús preguntarle, ¿por qué me pegas?, ese guardia ya no supo qué contestar. Quedó confrontado con su propia violencia, confrontado con su propia humanidad caída, confrontado con su pecado e invitado a arrepentirse. Y eso es lo que hace, pues, la mansedumbre. En la mansedumbre nos rehusamos a usar agresiones. Nos rehusamos a seguir pagándole con la misma moneda al que paga mal por mal. No, la mansedumbre rompe ese ciclo, ¿verdad?, vicioso de mal por mal. Y eso lo hacemos inspirados en Dios, porque fue Dios el primero que dejó sus armas, ¿verdad? Cuando llueve mucho y sale el arco iris después de la lluvia, nos recuerda ese episodio cuando después del diluvio salió el arco iris y Dios le hizo el pacto de paz con la humanidad. Dijo, ya no más voy a volver a destruir a la humanidad con agua, ya puse mi arco en las nubes. Nosotros pensamos, el arco iris, qué bonito, ¿no? Qué bonito, se ven los colores, y es una cosa muy simpática, ¿no?, que Dios haya dicho, es mi arco, está mi arco. Pero si nos ponemos a pensar, es más que solamente un detallito bonito en un cuento que le podemos decir a los niños. Tiene mucho que ver que Dios haya puesto su arco en las nubes. Eso quiere decir que Dios ha renunciado a las agresiones, porque el arco sirve para echar flechas, para tirar flechas. Y si Dios puso su arco, ya colgó su arco en la nube, nos está diciendo, amigos, yo de parte mía ya no les voy a mandar más flechas. Yo ya colgué mis guantes de box. Ya le saqué los cartuchos a mi AK-47, ¿verdad? Ya le quité las pistolas, las balas a mi pistola. Ya está mi arco colgado en la nube. De mi parte, para ustedes, hay paz. No hay agresión. Eso es lo que significa el arco iris, ¿verdad? Entonces, si obedecemos y servimos a un Dios así, nosotros también, pues, hemos de renunciar a tener entre nosotros armas, ¿verdad? Tenemos que presentar al Señor nuestros rifles y decir, Señor, conviértemelo en un rifle de agua, ¿verdad? Nuestros misiles, Señor, desactívalos, desconecta las bombas que traigo, Señor. Te traigo ante ti mis flechas, Señor, para que las quiebres. Así como tú pusiste tu arco en las nubes, yo también, pues, quiero vivir en esa dimensión de no agresión. No agresión. Y es que miren, ¿no les pasa a ustedes que cuando estamos allá afuera en el trabajo, con la gente, somos muy amables, especialmente con la gente extraña, y usamos el por favor, el gracias, y usamos todas las fórmulas de cortesía con la gente extraña? Y cuando llegamos a la casa, de pronto somos unos bravucones, ¿no? Como medio mal encarados, cavernícolas, ¿verdad? Que tenemos un trato muy duro, muy rudo, medio violento con nuestros seres queridos. Yo creo que eso tenemos que pedirle al Señor que nos cambie, ¿no? Nos cambie, que podamos vivir
precisamente con los que más queremos, con los que están en nuestra casa, los que están bajo nuestro propio techo, con los que comparten nuestra vida, vivir la mansedumbre, ¿no? El poder precioso que tiene la palabra, la no agresión y la paz. Y que el Señor nos permita vivir esta mansedumbre, especialmente en este domingo, que es el domingo que le pedimos al Señor. Nos concentramos en el amor como iglesia, queremos vivir todo lo que hacemos al servicio del amor, no el amor de los cavernícolas, sino el amor del Señor Jesús, que no respondió a sus agresores con agresión, sino más bien decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos falta, ¿verdad? Estamos en el camino, pero nos falta. Le pedimos al Señor perdón, le pedimos al Señor que haga crecer en nosotros mucho, mucho más este fruto del Espíritu.